Si el juzgar es malo, ¿por qué juzgamos tanto a otras religiones? Creo que está mal, o sea, sí, la pregunta no está bien formulada desde el punto de vista de la Biblia. La Escritura enseña que juzgar no es malo. Lo que pasa es que hay dos partes de la Biblia, entonces se entra en confusión. Una dice, en Mateo, no juzguéis, ¿cierto? ¿Para qué? Pero también en las Escrituras muestra de que en la iglesia en Corintio había problemas porque nadie era espiritual para juzgar las cosas, ¿cierto que sí? Entonces lo que nosotros tenemos que entender que esto es un asunto, una lucha espiritual, y esta es una de las maneras de nosotros presentar esta lucha espiritual. Cuando nosotros hablamos de otras religiones, están utilizando la palabra completamente adecuada, religión, del latín religar, volver a unir. Las religiones son el esfuerzo del hombre por volver a llegar a Dios, a una deidad, ¿cierto? ¿Qué hemos entendido nosotros entonces? No es que juzguemos las personas, sino que muchas de las religiones, preste atención, son doctrinas de demonio. Tenga cuidado con eso. Afectan el fundamento de la iglesia. Generalmente la mayoría de religiones atacan el fundamento de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no la estamos juzgando, sino que estamos diciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto que sí? Entonces yo creo que la pregunta tiene que formularse bien y tenemos que entender, por ejemplo, en el caso nuestro, que acabamos de ver una serie de heresiología, nosotros estamos evidenciando las obras de las tinieblas. Entonces yo creo que hay que establecer bien la distancia y la brecha y poder entender qué es juzgar cuando se refiere a eso. Nosotros estamos estudiando con los hermanos acá en la localidad del Evangelio de Lucas, y ese fue uno de los temas que estudiamos hace tal vez 20 días, el versículo de no juzguéis para no ser juzgados. Y cuando usted estudia el versículo completo, primero que todo Jesús está tratando el espíritu hipócrita de los religiosos. ¿Cuál era el espíritu hipócrita de los religiosos? Que ellos veían el pecado en los demás y no veían el pecado suyo, porque eso está ligado a unas palabras. Hipócrita. ¿Cómo vas a quitarle la paja del ojo a tu hermano cuando tú tienes una viga grande? Saca primero la viga de tu ojo y entonces, pudiendo ver, podrás ayudar a tu hermano. Entonces ese no juzgar habla de la actitud severa del hombre religioso que quiere tratar el pecado en los demás, pero no quiere tratar el pecado suyo. Que quiere volverse juez de los demás, solo con el fin de manifestar que él es mejor que los demás, pero no tratar el suyo. Entonces en ese contexto el Señor dice que no debemos hacer ese juicio. En ese contexto de religiosidad, de soberbia y de creernos mejor que los demás. Pero el mismo pasaje es interesante, que dice que cuando usted trate lo suyo, usted va a poder tratar de ayudar a su hermano. Ese es el contexto de ese versículo. Pero la Biblia en otros contextos nos manda a juzgar. El hermano decía 1 Corintios, donde hay problemas entre los hermanos y no hay quien juzgue. En otros contextos la Biblia ve que muestra a los apóstoles juzgando. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo juzgando severamente a los judaizantes y poniéndolos bajo la maldición de Dios porque ellos pervirtieron el evangelio. Entonces vemos que Pablo está haciendo un juicio severo contra la falsa doctrina, porque la falsa doctrina pervierte las iglesias. No solo vemos a Pablo juzgando a los falsos apóstoles, vemos a Pablo juzgando a Pedro. ¿Recuerda el pasaje? Porque él se comportó de una manera que él estaba, ¿qué? Manchando el evangelio. Entonces hay cosas que sí debemos juzgar. Es más, la Biblia nos manda a juzgarlas. Por ejemplo, 1 Corintios, Pablo manda a la iglesia a juzgar el pecado en uno de sus miembros. Pablo manda a los Gálatas a juzgar la falsa doctrina de los judaizantes. ¿Sí me está entendiendo? Jesús reconoce en Apocalipsis 2 y 3
que una iglesia probó a los apóstoles y los halló mentirosos, a unos falsos apóstoles, claro. Entonces la Biblia no anula ni el criterio personal del individuo para juzgar ciertas situaciones, porque si Dios nos hizo a imagen y semejanza a Él, podemos dar criterios y dar juicios. La Biblia no nos manda a ser tolerantes con la falsa doctrina, con las falsas prácticas, con los pecados y mucho menos con las falsas religiones. El contexto de no juzguéis es un contexto de relacionamiento entre hermanos, donde un hermano quiere tratar el pecado de otro cuando él tiene peores cosas. Ahí sería un acto sumamente hipócrita tratar el pecado de otro. Pero en otros contextos la Biblia no solo nos llama, sino a veces aplaude cuando los cristianos, las iglesias y mismo los apóstoles trataron seriamente cosas que son dignas de ser juzgadas. Ese no juzguéis ha causado un gran mal en su mala interpretación en la iglesia de nuestros días, tanto que se tolera el pecado, falsos predicadores, falsas prácticas, se tolera el mundo y se anula la responsabilidad de los creyentes de tener criterios dirigidos por la palabra, por el Espíritu y por la doctrina para no tratar ciertos asuntos que deberíamos tratar. Yo pienso que Satanás, malinterpretando ese pasaje, ha causado mucho mal en nuestra generación. Y muchos cristianos son culpables de usar ese versículo fuera de contexto, queriendo quitar la responsabilidad que otros tenemos de juzgar cosas que la Biblia juzga. Amén. Amén. ¿Vemos por qué es tan importante la buena interpretación de la Biblia? ¿Sí? Estamos entendiendo con esto que estamos viendo acá, porque hay veces hay un esfuerzo en tratar de poder interpretar correctamente un texto de la Escritura, porque una mala interpretación, mire lo que nos da como resultado, ¿cierto? Primera Corintios 5, 3: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero en presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo, pero ¿usted no ha leído lo que dice Mateo? No juzguéis para no ser juzgado. ¿Sí entendemos? Sí. La iglesia está en la obligación de hacerlo, ¿cierto? Entonces hay que partir desde el punto de vista de una correcta interpretación de Mateo 7. Sí. Para poder, cuando se interpreta correctamente Mateo 7, el resto de la escritura en relación con ese tema va a abrirse en el corazón nuestro y vamos a entender nuestra posición en cuanto a ese tema. Amén. Y hay un pasaje paralelo que dice el Señor: juzgad con justo juicio. ¿Sí? Amén. El mismo que dice no, nos dice hágalo, pero háganlo correctamente. Entonces, la suma de la palabra, hermanos. Satanás es muy sutil en coger un versículo, descontextualizarlo y torcerlo para su propio bien. Amén. Y no solo Satanás, a veces hasta muchos cristianos, hermanos, cogen ese versículo, lo descontextualizan y lo aplican de una manera muy, muy irresponsable. Yo les animaría a los hermanos a escuchar la enseñanza de No juzguéis para no ser juzgados, de la serie El Evangelio de Lucas, porque ahí tratamos un poquito más el asunto con detalle. Quiero leer para finalizar dos textos. 1 Corintios 6. ¿O no sabéis, 6:3, que hemos de juzgar a los ángeles? Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad o la capacidad de juzgar. Un cristiano que no puede ejercer un aspecto que Dios ha delegado a la iglesia, como juzgar todas las cosas, ¿cómo cree que podrá juzgar a los ángeles? ¿O cómo cree que podrá sentarse en un trono para ejercer un juicio? Consideremos eso, hermanos. Es antibíblico.